Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a CEPAMA que haya tomado en consideración el trabajo que se viene haciendo desde la Fundación CERMI Mujeres en todo lo relacionado con la generación del conocimiento. Realmente felicitaros por la elección del tema. Nos parece muy necesario colocar en la agenda la necesidad de impulsar estudios, investigaciones, donde las mujeres con discapacidad están en el centro, ¿no? Y no solamente precisamente como objetos de investigación, sino también como sujetos activos de las mismas, ¿no? Por eso realmente me congratulo de que la metodología, ¿no?, que también estáis abordando en la tarde de hoy sea la de la acción, ¿no?, participativa. Yo hace varios años hice un posgrado y tuve la oportunidad de estar involucrada en algunas investigaciones, algunas actividades que tenían, bueno, pues como centro, ¿no?, como metodología precisamente la denominada IAP. Y precisamente cuando estuve viendo un poco el programa y hablando con Carmen un poco qué era lo que se buscaba en un poco trasladar, ¿no?, la experiencia de la Fundación CERMI Mujeres, o hablar de derechos humanos, feminismo y discapacidad en el contexto de la investigación, yo quería traeros una genealogía de cómo las mujeres con discapacidad desde los últimos años han venido luchando por sus derechos humanos, pero recordando también todo el trabajo que hemos realizado anteriormente en estas últimas, que no son pocos años realmente, porque parece que somos recién llegadas en esto del feminismo, pero son muchos años ya que las mujeres con discapacidad están organizadas, y precisamente recordé cómo cuando se produjo la eclosión precisamente, ¿no?, de iniciativas que tomaban o que tenían como centro metodologías participativas, ahí estaban también las mujeres con discapacidad. Estoy hablando más concretamente de la primera década del siglo XXI, ¿no?, del año 2000 en adelante. En el lugar donde yo residía, ¿no?, que era en Andalucía, había en muchas partes del país, bueno, y del mundo, ¿no?, iniciativas semejantes. Pues eso, hubo muchas iniciativas sociales que estaban centradas en la participación y en la que precisamente intervinieron también mujeres con discapacidad. Estaba recordando un autodiagnóstico participativo que se hizo en esa época, que fue publicado años después, porque arrancó de un proyecto de atención psicosocial que involucró a mujeres con discapacidad de todas las provincias. En ese momento eran de todas las provincias de Andalucía, a través de una organización de mujeres con discapacidad, y se consiguió hacer ese autodiagnóstico utilizando una metodología un poco naif. Era más una aproximación, era más de gente que estaba en la universidad estudiando metodologías participativas y que llevó allí un poco la idea, y cómo caló y cómo se consiguió mover a muchísimas mujeres, hacer entrevistas, hacer grupos de discusión, de ahí hacer asambleas, y que las propias mujeres se hicieran dueñas, como debía ser, ¿no?, del propio proyecto, y también que surgiera de ese proyecto resultados que sistematizamos de hecho en un autodiagnóstico. Fue un trabajo compartido, un trabajo en el que el propio personal técnico que intervino eran también mujeres con discapacidad. O sea, fue una cosa muy, muy espontánea, muy ingenua de alguna manera, pero sí que estaba embebido en toda esta filosofía de que era necesario que las mujeres con discapacidad estuviesen en el centro y que fueran las protagonistas, no solamente objetos de análisis, sino también sujetos activos, ¿no? Y yo creo que se consiguió en gran medida. Incluso conseguimos que involucrar a muchísimas mujeres en otros procesos, por ejemplo, en procesos de los denominados presupuestos participativos que se estaban desarrollando en algunos municipios de la zona, en el que muchas mujeres pues, se animaron a participar directamente, muchas mujeres empoderadas salieron del propio proyecto para participar en otras iniciativas, y fue muy interesante lo que se produjo, ¿no? Ver cómo había muchas de las socias que comentaban cómo querían que se construyera su ciudad, o en esos presupuestos participativos cuáles eran aquellas demandas en torno a la accesibilidad con clave de género, ¿no?, que no eran tomadas en consideración, ¿no?, y cómo ver finalmente cómo estas demandas se plasmaban en el diseño de su barrio, ¿no? Yo creo que esta parte de la participación es clave, ¿no? Eso lo hemos estado viviendo en los últimos años, que es totalmente transformador, que es emancipador,
que empodera a las mujeres y que es una forma idónea para hablar de derechos humanos y para eso, para formar, ¿no?, en derechos humanos. Precisamente ayer tuvimos un segundo encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad y tuvimos la oportunidad de escuchar a una urbanista feminista que es Zaida Mushi, que hablaba precisamente de la importancia de la participación, ¿no?, cuando estamos concibiendo o cuando pensamos las ciudades o creamos espacios o servicios o diseñamos productos. Es necesario la participación de quienes están al otro lado, supuestamente, ¿no?, que realmente tendrían que estar en el centro, ¿no?, que es la ciudadanía, y las dificultades que en algo tan nuestro, ¿no?, del ámbito de la discapacidad como es la accesibilidad, tiene cuando queremos introducir además un enfoque diverso, un enfoque interseccional, para hacer valer también, pues, las demandas de las mujeres, ¿no? Y ahí es, pues, muy necesario, ¿no?, que estén presentes las mujeres, que haya una auténtica participación y, bueno, es desde realmente una opinión un poco personal, pero me parece que es una de las metodologías más idóneas para los contextos en los que nos movemos, ¿no? Desde la Fundación Ser Mi Mujeres hay una parte clave de nuestra agenda política y de nuestro programa de trabajo que está muy centrado en la generación de conocimiento. Hacemos muchas investigaciones porque a pesar de que en los últimos años se ha avanzado, sin embargo se sigue viendo que hay un déficit enorme, ¿no?, en el conocimiento en torno a la realidad de las mujeres con discapacidad y con este enfoque de derechos humanos, ¿no?, este enfoque interseccional que es el que nosotras empleamos. Y ciertamente no utilizamos unas metodologías participativas. Desde la Fundación hacemos otro tipo de investigación, un poco más centrado en el tema de conseguir un documento que nos sirva para hacer política. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, que somos una organización que sí que está liderada por mujeres con discapacidad, sus órganos de gobierno están formados por mujeres con discapacidad. Tenemos un consejo de participación, que es un órgano consultivo, por donde pasan todas las investigaciones y, bueno, las distintas iniciativas que desarrollamos en la entidad, pero que obviamente no puede ser considerado, pues, investigaciones participativas en modo alguno, ¿no? Pero sí que hay un intento al menos de abrir a la participación y de empoderar en lo máximo a las mujeres, ¿no? Pero sí que hay una parte, como os comentaba, importante centrado sobre todo en la investigación en temas relacionados con la violencia de género, que es una de las cuestiones que más nos preocupan, y también en cuestiones relacionadas con el acceso a la salud, por ejemplo, el ejercicio, ¿no?, del derecho a la salud. Precisamente, y como un detalle a la hora de hablar de la violencia, recuerdo que en este autodiagnóstico participativo que se elaboró en esa primera década del siglo con las mujeres con discapacidad en Andalucía, inicialmente no se había hablado de violencia, o sea, el tema de violencia no se había metido en agenda en ningún momento, y fue precisamente con el devenir de las acciones que se fueron desarrollando, de los grupos de discusión, de las asambleas que se celebraron, cómo se consiguió colar un tema tan clave. Fijaos, hace 20 años el tema de violencia estaba apartado y cómo con la propia dinámica, con la propia participación de las mujeres, que al fin y al cabo fueron las que decidieron la agenda, pues la violencia afloró, ¿no? Y también afloraron muchísimos casos de violencia que bueno, fueron derivados a los recursos que estaban disponibles en ese momento, y también como una cuestión como esta, totalmente desconocida en ese momento, pues salió a la luz, ¿no? Y se consiguió, pues, al menos estructurar una agenda política de reivindicación que se plasmó unos años después en aportaciones que se hicieron directamente a lo que era en ese momento el proyecto de ley de ley orgánica contra la violencia, ¿no?, que se aprobó finalmente en el año 2004. Hay una serie de aportaciones que fueron realizadas precisamente por las mujeres con discapacidad organizadas en ese momento, ¿no? Pues yo, como os comentaba inicialmente, yo os traía una genealogía un poco de cómo se han ido organizando las mujeres con discapacidad en nuestro país. Por eso os comentaba que me acordaba de aquel autodiagnóstico inicial que se hizo hace varios años. Como sabéis, la Fundación Ser Mi Mujeres es una organización relativamente reciente
que se funda en el año 2014. La entidad fundadora es el CERMI, precisamente, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que es la plataforma que representa a los distintos sectores de la discapacidad en nuestro país. Y si bien la fundación se funda en el año 2015, en el año 2014 y empieza a tener actividad efectiva en el 2015, sin embargo no podemos decir que el trabajo con enfoque de género desde la discapacidad en el contexto de la red de entidades de CERMI surja en el año 2014, sino que realmente va a mucho más atrás, ¿no? El CERMI se constituye en el año 1997, pero ya en el año 2000 se crea una comisión de la mujer. En ese momento se denominaba Comisión de la Mujer, que fue constituida en un primer periodo por 5 entidades de ámbito estatal. Fue por la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y Afines, que es la Confederación ASPACE, por la Confederación Estatal de Personas Sordas, la CNSE. También estaba la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, que ha sido una de las organizaciones pues, que ha tenido una interesante, ¿no? Organización de mujeres con discapacidad en todo el país. También estaba la ONCE. Por otro lado, también estaba PREDIF, la plataforma representativa de personas con discapacidad física, y FEAPS, ¿no? O lo que es actualmente Plena Inclusión, ¿no? Que es la que representan a personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, aunque surge la fundación desde el año 2014, sin embargo, el trabajo que se viene haciendo en el ámbito bueno, al menos introducir el enfoque de género en las políticas y en las actividades que desarrolla el CERMI, pues viene de muchos años atrás, ¿no? Por eso os decía que parece que siempre somos unas advenedizas que acabamos de llegar y no es así, ¿no? Que realmente hay mucho trabajo detrás, hay mucho elaborado y siempre un poco pues en la lucha por los derechos humanos es como que hay pasos que se dan hacia adelante, hay que estar siempre muy vigilantes, ¿no? Porque la posibilidad de revertir esas conquistas es fácil, ¿no? Que ocurra. Por eso ha habido pues, momentos de avance y momentos de retroceso, ¿no? En el año 2005, el CERMI constituye una figura específica que es la Comisionada para Asuntos de la Mujer. Estamos hablando del 2005. Y hay una serie de instancias ya que están fuera del CERMI en sí, que eran como estructuras sociales que venían luchando por los derechos humanos de las mujeres con discapacidad en nuestro país. Hay una organización de referencia en Cataluña, que es las Dones No Estàndards, que surgen en el año 1995. Ojo, que esto tampoco es casual. Recordad que en el año 1995 se celebra la cumbre, ¿no? de los derechos de las mujeres, la cumbre internacional, la conferencia de Beijing, auspiciada por Naciones Unidas. Y bueno, fue también un momento de eclosión la década de los 90 de esos denominados feminismos periféricos o esos otros feminismos que no siempre se encontraban o que se sentían identificados con la corriente mainstreaming del feminismo más general, ¿no? Pues fijaos que en el 95 ya había una organización de mujeres con discapacidad en Cataluña y también en el 94 no se trata de una organización específica de mujeres con discapacidad, pero sí que hay una comisión específica dentro de una organización mixta, dentro de la CNSE, de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ya se empieza a trabajar cuestiones feministas, se empieza a hablar de feminismos, se empieza a hablar de la introducción del enfoque de género, tal y como se hablaba, ¿no? En la conferencia de Beijing, ¿no? Y en su plan de acción, la necesidad de introducir el enfoque de género en todas las políticas que pusieran en marcha los estados y también las ONGs, ¿no? Y quizás aquí podemos afirmar con cierto orgullo, ¿no? Que el movimiento social de la discapacidad en España fue uno de los pioneros en nuestro entorno, dentro de los países europeos, en adoptar ese mandato, en hacer suyo esa obligación de introducir el enfoque de género en el trabajo que venían realizando desde las organizaciones especializadas en discapacidad. Tenemos también una organización específica muy interesante que ha hecho un trabajo muy importante en favor de los derechos de las mujeres con discapacidad en nuestro país, que es la Confederación Española de surge de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, o sea, de COCENFE, y es CEMUDIS, que es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Fue una de las primeras plataformas sociales, surge en el año 2000
y que involucra a distintas organizaciones y a distintos territorios, ¿no? Hay distintas comunidades autónomas donde hay presencia de estructura social de mujeres con discapacidad que pertenecen actualmente a CEMUDIS. Y sobre todo CEMUDIS ha trabajado muchísimo en el empoderamiento, fue una de las primeras que trabajó en el tema de la prevención de la violencia y también en el empoderamiento de las mujeres y en temas de empleo, pero sobre todo en cuestiones muy relacionadas al empoderamiento y donde utilizó algunas de las herramientas que se emplearon en este autodiagnóstico inicial, ¿no? Participativo que se hizo en la primera década del siglo XXI en Andalucía. Isabel, como resultado, ¿sí? Perdona, que como me toca el papel de mala, te diré que estás sobre el tiempo y te dejamos unos minutillos para que nos termines tu ponencia, ¿vale? Para que te puedas ajustar un poco. Venga, gracias. Vale, ¿cuánto tiempo total tenía? Era 15 minutos, ¿no? 15 minutos. Ah, de acuerdo. Sí, pues, pero estamos sobrepasados, pero vale, pues simplemente para que te comentaros... ajustes a 5 minutos, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Simplemente, bueno, voy a dejar la presentación. Quien tenga especial interés un poco en abundar en estas cuestiones, hay una serie de instrumentos que fueron claves en su momento. Por ejemplo, documentación básica sobre reivindicaciones de mujeres con discapacidad. Hubo un documento llamado Por la Igualdad, Unidas en la Diversidad, que surge precisamente en el año 2005 con una recopilación de reivindicaciones. El primer plan integral de acción que elabora el CERMI, un poco ingenuo, digamos, un poco como sin tener muy claro la estructuración de cuáles serían las demandas concretas de las mujeres, pero que realmente era un paso importante, un paso de gigante que se dio en ese momento. Luego también hubo un plan de acción integral para mujeres con discapacidad en Andalucía, que este sí que fue adoptado por el gobierno andaluz, o sea, este no era del movimiento social, este sí que tuvo pues también cierta repercusión y algunas acciones muy interesantes que cabría rescatar para el análisis. Esto tuvo una vigencia del 2008 al 2013 y también hubo un segundo plan integral de acción de mujeres con discapacidad del año 2013 al 2016. Es un poco esto la guía, ¿no? que tenemos del trabajo de reivindicación que han realizado las mujeres con discapacidad en nuestro país hasta la fecha, ¿no? De ahí hasta después de la aprobación del segundo plan integral de acción de mujeres con discapacidad en el CERMI, es cuando se toma la conciencia de que es necesario crear una estructura específica dentro del propio CERMI que permita trabajar desde una visión feminista e interseccional, entendiendo por interseccionalidad esa necesidad, ¿no?, de interconectar distintos ejes de opresión que se solapan y que generan situaciones de discriminación muy específicas que son muy difíciles de percibir y también de tratar. Pues un poco ese es el enfoque que tenemos, ¿no? Y precisamente pues una vez terminado este segundo plan integral en el año 2016, pues veis que coinciden las fechas. En el 2015 es cuando ya arranca la Fundación CERMI Mujeres. Nosotras tenemos una serie de investigaciones, os voy a poner un enlace en el chat si os parece, donde podéis descargar todas las investigaciones que hemos desarrollado. Todos los años publicamos un informe de derechos humanos donde tomamos en consideración no solamente el cumplimiento de la CRPD, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también, y no podía ser de otra manera, tenemos en consideración la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros tratados internacionales de derechos humanos de carácter regional europeo, como puede ser, por ejemplo, el Convenio de Estambul también contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Hay investigaciones relacionadas con el acceso al empleo y a un trabajo digno, o por ejemplo, como os comentaba, también relacionado con los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo con el tema de violencia, que es lo que estamos trabajando más y lo estamos trabajando además de la mano de nuestras entidades territoriales, de los CERMIs autonómicos, a través del denominado Pacto de Estado contra la violencia de género, donde hay iniciativas que están centradas precisamente en la generación de conocimiento en torno a la violencia en aquellos grupos de población que son más excluidos, y entre ellos están las mujeres con discapacidad. Yo lo puedo dejar aquí un poco en esta genealogía, breve genealogía que he podido trazar. Os dejo algún material colgado en el chat por si os interesa consultar y bueno, quedo a vuestra disposición por si quisierais hacer alguna pregunta. Un placer estar aquí con todas vosotras y nada, enhorabuena de nuevo por las jornadas.